grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Amén. Amén. Para honra y gloria de nuestro Dios. Dejo el tiempo a nuestro hermano Víctor. Hola hermanos, muy buenos días, bienvenidos sean a la casa del Señor. Es un motivo de gozo estar aquí de nuevo, pudiendo venir a alabar al Señor y poder vernos los unos a los otros. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Bueno, hoy tenemos una visita, tenemos la visita de Celeste. Bienvenida sea Celeste a la casa del Señor. Hoy nos visita Celeste. Bueno, damos gracias al Señor por la vida de Celeste. También hermanos, hoy tengo el privilegio de impartir la Santa Cena, mis hermanos, y seguimos en este mes celebrando el mes de la Biblia. Y mis hermanos, recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la suficiencia de las Escrituras en el Salmo número 19. Y mis hermanos, dirán ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver el mes de la Biblia con la Santa Cena? Bueno, tiene todo que ver, porque a través de este libro es como han llegado las buenas nuevas de salvación a nuestros oídos. A través de este libro es como el Evangelio ha llegado a nuestras vidas. ¿Y qué es el Evangelio? Bueno, son las buenas noticias que Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados y resucitó para la gloria nuestra. Mis hermanos, este libro es el libro más publicado y más vendido a través de la historia. Este libro es inigualable. No hay un solo libro que se le acerque ni siquiera a la mitad de la grandeza de las Escrituras, porque a través de la grandeza y la suficiencia de las Escrituras, este libro ha cambiado a personas, a familias, a países y a continentes por completo. Pero ¿qué es lo que ha hecho, mis hermanos, que este libro tenga tanto poder y que haga tanto cambio en las vidas? Bueno, busquen en su Biblia 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, un pasaje muy conocido
que lo voy a relacionar y lo estoy relacionando con la Santa Cena, y dice así la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como cristianos, como cristianas, somos conocidos como el pueblo del libro. ¿Y por qué el pueblo del libro? Bueno, porque este libro ha cambiado millones de vidas, como les decía hace algunos minutos. Mis hermanos, la suficiencia de las Escrituras y su utilidad se hacen muy visibles en estos dos textos. Y lo primero que nos demuestra la Escritura es que ella es suficiente porque tiene el poder de Dios. Miren qué es lo que dice el versículo 16. Toda la Escritura tiene la respiración o el soplo de Dios y es útil para enseñarnos. ¿Y qué nos enseña? ¿Y qué nos enseña la palabra? Bueno, primeramente nos habla acerca de Dios. Nos recuerda que nosotros, mis hermanos, venimos de Dios. Y este libro nos enseña de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. 3 preguntas que fuera de Dios y fuera de la Biblia hasta el día de hoy nadie lo ha podido responder. Pero la Escritura así nos dice, mis hermanos: de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y dice que es útil para enseñar. Ese soplo, ese poder de Dios se hace visible en que ella nos habla acerca de la existencia de Dios. Y esa existencia de Dios nos habla de la responsabilidad que tiene usted y que tengo yo delante de Dios. Esa responsabilidad que tengo con mi prójimo, esa responsabilidad que tengo en este mundo. Mis hermanos, ¿por qué creen que la Biblia es tan relevante? ¿Ustedes creen que la Biblia nada más habla de lo espiritual? No, la Biblia habla, cierto, de lo espiritual, de lo intelectual, pero también de lo social, lo familiar, en el trabajo. La Biblia tiene la suficiencia para enseñarnos. Lo segundo que nos va a decir es que la Biblia tiene el poder para redarguir. Dice la segunda parte del versículo 16: y es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué significa esto? Bueno, que ella corrige nuestras erróneas creencias o nuestra mala forma de vivir. Un ejemplo, hermanos: hoy en día las filosofías asiáticas como la reencarnación se están haciendo muy populares en Occidente, pero la Biblia nos revela claramente que Dios nos da un espíritu y nos gesta dentro de nuestra madre y nos trae a este mundo, y una sola vez morimos para presentarnos delante de Dios. No existe la reencarnación, y la única que nos puede redarguir y corregirnos de esas malas creencias es la palabra del Señor. Tercera cualidad: la Biblia tiene el poder para corregirnos. Dice la Escritura: para redarguir, para corregir. Mis hermanos, esta palabra o este verbo es la única vez que se utiliza en todo el Nuevo Testamento, y significa, mis hermanos, que la Biblia tiene el poder para restaurar nuestras vidas de acorde a los mandatos de Dios. ¿Alguna vez a ti se te ha caído algo muy preciado que se te cae y queda un poco desnivelado, pero con un poco de fuerza lo puedes componer? Bueno, eso mismo hace Dios en nuestras vidas. Eso mismo hace Dios con nuestras vidas. Cuando nosotros, mis hermanos, nos enseña, nos redarguye, luego nos comienza a corregir. Y Dios comienza, mis hermanos, a corregirnos para que usted y yo podamos vivir conforme a los mandatos del Señor. Y finalmente creo que esto es lo más importante y lo que comprueba por qué la Biblia es tan relevante y tan poderosa. La Biblia tiene el poder para llevarnos a la madurez. La Biblia tiene el poder para llevarnos a la madurez. La última parte dice: para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, sería una literal traducción, sea maduro, enteramente preparado para toda
buena obra. Mi hermano, mi hermana, este libro tiene el poder para llevarte a la madurez. Porque el que tenga 50 años, el que tenga 60, 80, no significa que actúes como una persona madura. Pero la Escritura tiene el poder para llevarnos a la madurez, para no actuar arrebatadamente ni con niñerías. Dios a través de su palabra tiene el poder para llevarnos a la madurez. Y es por eso, mis hermanos, que todos aquellos antiguos creyentes desde el primer siglo, bueno, desde Israel, pero estamos hablando de la era cristiana, desde el primer siglo hasta nuestros días, los creyentes bíblicos han sido tan impactantes y tan relevantes para este mundo porque han llegado a la madurez a través de la palabra del Señor. Y como les dije, mis hermanos, la Biblia no solo habla de lo espiritual, la Biblia también habla para los asuntos de este mundo, como el trabajo, como la familia, el matrimonio, la pureza sexual. La Biblia habla de todo aquello, y la Escritura tiene el poder para hacernos maduros, perfectamente preparados para toda buena obra. ¿Qué significa eso? Que si significa que yo tengo que racionar teológicamente, profundamente, soy capaz porque la Biblia me da la luz. Si yo tengo que ir a trabajar, soy completamente competitivo porque Dios me dice que tengo el deber de trabajar y ser inteligente. Si Dios me da una familia, soy maduro como padre porque Dios me enseña que yo soy el líder de mi hogar. Si yo soy pastor de una iglesia, soy competente porque Dios me dice que tengo que trazar la palabra de Dios con verdad. Y es así, mis hermanos, como la Escritura tiene el poder y la suficiencia para hacernos relevantes y maduros en este mundo. ¿Por qué los cristianos de hoy no somos relevantes ni maduros? Porque todo es un juego, porque todo es una locura, todo es qué bonito se ve, qué bonito se escucha, pero nada de pensar y de examinar nuestras almas. Mi hermano, mi hermana, hoy al venir a la mesa del Señor hay que hacernos esta pregunta: ¿verdaderamente la Biblia es suficiente para mí? ¿Verdaderamente el mensaje de Jesucristo, que Él murió y resucitó por mí, solo impactado lo espiritual? Yo espero que no solo impacte primeramente lo espiritual, sino también todo tu ser. Como dice la Escritura, que tu alma, cuerpo y espíritu sean perfectos delante de Dios. Y hoy, mis hermanos, vamos a ponernos a cuentas con Dios, a confesar nuestros pecados. Primeramente a pedir perdón por la ignorancia que tenemos de la Escritura y la falta de vivencia que tanto se necesita en las iglesias evangélicas del siglo XXI, comenzando con nosotros. Mis hermanos, que Dios nos ayude a hacer viva la palabra del Señor en nuestras vidas, para que de aquí hayan personas, familias, iglesia madura que pueda impactar y llevar a salvación y a la madurez a otras personas. Vamos a orar, vamos a pedirle perdón a nuestros pecados por el Señor, y después de la oración voy a pedir a mi hermano Mauricio y a mi hermano Gustavo si pueden repartir los elementos de la cena del Señor, por favor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora de la mañana por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de las páginas de este libro nosotros, Señor, venimos a salvación. Gracias, Padre, por las buenas nuevas. Gracias, Señor, por ayudarnos, por traernos salvación. Y hoy, Señor, te pedimos que perdone nuestras maldades, que perdone nuestros malos hechos, nuestras malas palabras y aún también nuestros malos pensamientos. Que corrijas nuestros pecados, Señor, lavándolos, pero sobre todo, Señor, dándonos un corazón sensible a tus caminos. Perdona nuestras maldades, Señor. Y también te pido, Padre, por aquellos que estamos enfermos. Padre, pasa tu mano de sanidad sobre nosotros, sobre todos aquellos que están enfermos presentes en este lugar, y también los que no han podido venir por motivos de enfermedad. Señor, pasa tu mano de sanidad sobre nosotros. Ayúdanos, Padre, a amarte, a vivir para tu gloria. Señor, a creer y a practicar la suficiencia de tu palabra, para que como individuos, como familias y como iglesia seamos relevantes y que sirvamos para la gloria de tu nombre, por favor, Señor. Santifica los elementos, Señor, que simbolizan tu cuerpo y tu sangre, que fue inmolada para el perdón de nuestros pecados.
Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras nuestro hermano entona el himno, busquen 1 Corintios capítulo 11, por favor. Bueno, damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Raúl, de nuestro hermano Gustavo y de nuestro hermano Mauricio por el servicio prestado en este momento de la Santa Cena. Bueno, por favor, vamos a leer el texto en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a participar. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a participar. Finalmente los invito a que se pongan en pie. Hermanos, quiero que hagamos una oración especial por el hijo de nuestra hermana Tere, que en unas horas más va a ser intervenido. Vamos a orar por él, se llama Daniel. Que el Señor tenga misericordia de esta alma y que él pueda salir con bien de esa operación, y que en algún momento él pueda cumplir esa promesa de que si el Señor le permite vida, él va a entrar por esa puerta a dar gracias a Dios y a dar gracias a todos nosotros por las oraciones. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y si usted está enfermo, está pasando por un momento, que el Señor, usted puede pedir que el Señor pase su mano de sanidad sobre su cuerpo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento tan sublime. Gracias, Señor, por recordarnos tu evangelio, tu muerte, tu resurrección, tu gracia, tu misericordia y la suficiencia de tu palabra. Señor, gracias por perdonar nuestras maldades, porque hoy venimos a tu mesa confiados en tu gracia. Pedimos perdón por nuestras faltas y también te pedimos, Señor, que renueves nuestro corazón, que nos ayudes a amarte y a vivir para tu gloria. Padre, oro por los que estamos enfermos, que tú pases tu mano de sanidad sobre nuestros cuerpos. Y mi oración, Señor, especial es por la vida de Daniel. Señor, ten misericordia de él. Pasa tu mano de sanidad sobre su cuerpo. Padre, que esa cirugía que él va a tener, Señor, usted le dé la destreza a los médicos para que todo llegue a buen término, Señor. Que Daniel pueda salir vivo de la cirugía y que él pueda entrar, Señor, por esa puerta de tu casa a darte gracias por tus misericordias, Padre. Señor, también te pido por la vida de tu hija Tere. Tú sabes, Señor, que ella está pasando un momento difícil. Padre, yo te pido que le des calma a su corazón, que le des paz, Señor, que le ayudes a recordar que, Padre, en ti no hay nada perdido, que tú eres fiel, Señor, hasta la muerte. Gracias, Padre, por este momento. Bendice, Señor, la prédica, bendice la enseñanza a los niños y más tarde también la participación de esto, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ahí los vasitos con mucho cuidado, por favor, los niños que van a pasar a sus clases. Muy bien, amados hermanos. Mientras se van acomodando, solamente hacerles la invitación general para este sábado, los que puedan, tienen el tiempo, a la presentación de este libro, esta revista, va a ser aquí a las 4 de la tarde. Para los que quieran acompañarnos, ¿ya? A las 4 de la tarde este sábado, y luego coordinaré con las personas del aseo para ver a qué hora vienen ellos y dejar, si vienen antes a limpiar, lo vamos a dejar limpio, y si vienen después vamos a ensuciar poco para que no afecte mucho el asunto de la limpieza. Muy bien, amados hermanos, la reflexión de hoy, la prédica de hoy,
tiene que ver con la Biblia, pero también con un personaje bíblico. Fui invitado para que el día de ayer yo diese una enseñanza a los niños en su escuela bíblica de vacaciones de la primera iglesia bautista. Fue en el campamento Getsemaní, donde los jóvenes tendrán su campamento. Muy bonito. Yo había ido allí varias veces a dar clases en el seminario presbiteriano, pero nunca lo había visto con tanta gente como ayer. Muchos niños, padres, maestros, y por primera vez la escuela bíblica de vacaciones se hace también con adultos, papás como alumnos, y sus escuelas bíblicas de vacaciones últimamente son mini campamentos, o sea, se quedan a dormir allá 2 noches y están todo el día. Muy bonito, la verdad. El evento, ¿no? Lo que están haciendo. Entonces, a mí me tocó hablar acerca de la armadura de Dios, pero acerca de lo que es el escudo y el yelmo, el casco, relacionando con el rey Salomón. Y de eso voy a hablar hoy también, pero relacionado con la Biblia. Muy bien, comencemos. El título dice, piensa la verdad. Bueno, ese es el título de la lección, piensa la verdad. La verdad, por supuesto, aquí explicado con lo que es correcto, pero también con la Biblia. Piensa la verdad. El caso de Salomón, cuídese de las enseñanzas falsas y las tentaciones, basado en el rey Salomón. Siguiente, por favor. Ponte la armadura completa de Dios. Muy importante esto, porque alguien puede ponerse una parte de la armadura, pero no está protegido. Tiene que ponerse toda. Eso dice Efesios, toda la armadura de Dios. Ahí en Efesios se puede leer cuáles son los componentes de esta armadura, y en relación a la Biblia se menciona a la espada, ¿no? La espada del Espíritu, y es justamente la Biblia. Es el único arma que tenemos allí de ataque para defendernos atacando. Todas las demás piezas de la armadura son defensivas. Y como el tema de ellos tenía que ver con el reino, y hay que proteger el reino, y para eso hay que estar bien armados, porque hay un enemigo, el diablo, quiere destruir el reino, hay que armarnos con la armadura. Entonces a mí me tocó hablar sobre 2 piezas, ¿no? El escudo, protegernos bien, el escudo de la fe, con fe, pero hay que protegernos del enemigo, y también el yelmo de la salvación, proteger la cabeza con seguridad de salvación, no meter malas ideas, interpretaciones en nuestra cabeza. Y el ejemplo bíblico era justamente el rey Salomón. Siguiente, por favor. Para los que están viendo el video, tenemos algunas diapositivas allí, perdonen que no va a salir quizá las diapositivas. ¿Quién eran los padres de Salomón? Eso se sabe, ¿no? David y Betsabé. Ahora, se ha dicho, y traté de hacer hincapié esto, de que era una relación prohibida. Ellos no deberían haberse casado, para comenzar, porque ella estaba casada, él también estaba casado, y adulteraron. El niño, fruto de ese adulterio, murió. Y luego, para arreglar las cosas, previamente, cuando David mandó a matar al esposo, se casó. Pero se casó con ella para ocultar el embarazo. Como muchos jóvenes hoy hacen, para ocultar el embarazo, se casan y el niño nace con 7 meses, ¿no? Okay. Entonces, muchos hacen eso. David también hizo eso. Era una relación prohibida. Pero hice hincapié a estos niños y adolescentes, no importa cómo tus padres se hayan conocido, cómo te hayan procreado, cómo hayan terminado, porque tú eres especial. Dios te hizo de manera especial. No es que vas a llevar la culpa de tus padres, no.
Tú eres especial. Al margen de lo que tus padres hayan hecho, porque conozco de niños allí de que sus padres están separados. O son producto de una infidelidad, son productos de una fornicación y viven con el abuelo o viven solamente con la madre soltera o viven tal. No, no importa. Tú eres especial. ¿Cuál era el nombre de este bebé? Bueno, el nombre común que lo conocemos es Salomón, y Salomón significa el pacífico u hombre de paz. Ese es su significado. Pero el otro nombre con el cual no se conoce es el otro nombre que el profeta Natán le puso, es Jedidías. Jedidías significa amado por Jehová. Este niño, como todos los demás, pero este niño en particular por su nombre, era amado por Dios. Amado por Dios, porque todos los niños son especiales. Este niño era especial porque Dios quería de que éste hiciera grandes cosas. Ciertamente los hizo, pero vamos a ver cuestiones negativas también en su vida. Siguiente. Este niño, adolescente, fue preparado para la función que iba a cumplir, porque el papá, como amaba a Betsabé, prometió de que este hijo va a ser el rey. Va a ser el rey. Aunque había otros hermanos mayores, pero David había puesto en su corazón, Salomón va a ser el rey. Y fue preparado, de algún modo fue preparado. Y cuando, no sabemos a qué edad, algunos dicen que era joven, cuando fue ungido, le ungieron para ser rey. Claro, no ocupó el puesto inmediatamente, no ocupó. Algunos piensan porque era todavía joven, le faltaba experiencia. Y lo cierto es que fue preparado, y en la vida hay que prepararnos, les decía a aquellos niños, adolescentes, hay que prepararse. ¿Qué cosa quieren ser? Bombero, profesor, abogado, policía. Bueno, no hay que esperar hasta que tengas 17, 18 cuando termines la prepa. No, desde niños hay que prepararse para lograr esos objetivos, sobre todo lo que Dios ha planeado para nuestras vidas. Bueno, siguiente, cuando ya fue rey, porque ahí dice, ahí sí vamos a nuestro texto, por favor, en 2 de Reyes, capítulo 2, cuando ya David estaba a punto de morir, significa que había pasado algún tiempo desde que fue ungido Salomón. Cuando ya está, 1 de Reyes, capítulo 2, cuando ya va a morir David, le hace un encargo a este futuro rey. Y yo le decía a estos niños, y les digo a ustedes también, que cuán importante es obedecer a los padres. Porque tenemos Efesios 6 que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, bueno, para que te vaya bien en la vida, ¿verdad? Te vaya bien en la vida. Obedecer, honrar a los padres. Y aquí Salomón tenía que obedecer a su padre. Y tenemos el texto, ahí casi no aparece bien, pero dice, llegados los días en que David iba a morir, ordenó a Salomón su hijo diciendo, versículo 2, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es el camino? La muerte. Algunos mueren antes de lo que se esperaría que mueran, otros mueren un poco después, pero todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Y le dice en imperativo, esfuérzate. Quiero que seas fuerte, a pesar de que vas a quedar solo, vas a ser el líder, esfuérzate y sé hombre. Sé hombre es otra forma de decir, sea valiente por el reto, el desafío que te viene. Los versículos 3 en adelante va a ser lo que está relacionado con el mes de la Biblia. La importancia de guardar los preceptos de Dios. Guardar, entiéndase, no es agarrar la Biblia y llevarlo a un lugar seguro, como una caja fuerte. No, guardar se refiere, en primer lugar, a apreciarlo, amarlo, tenerlo con gran valor. En segundo lugar, se refiere a la memorización, lectura, memorización. Y por supuesto, en tercer lugar, a la puesta en práctica.
Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, ahí está la cuestión práctica, observando sus estatutos, la lectura y estar, si mi vida realmente está siguiendo lo que ahí dice, estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Claro, se está haciendo referencia al libro de Éxodo, Levíticos, algo de Números, algo de Deuteronomio, todo lo que es la ley. Por supuesto, hoy en día, esa instrucción del Señor se ha alargado, lo que se leyó hace minutos en la Santa Cena, toda la Escritura es inspirada por Dios, se ha alargado a lo que es toda nuestra Biblia. ¿Ok? El texto inspirado. Y ahí es su importancia. Vas a ser rey, Salomón, vas a ser rey, el hombre más importante de nuestro reino, pero tú debes hacer esto. Eso es lo primero que le pide, además de ser fuerte, de ser valiente. Céntrate en la obediencia a Dios. El mismo consejo todo padre debe dar a su hijo. Todos los días de su vida y antes de morir también. En el lecho de muerte, en vez de estar llorando, los papás, los abuelos deben decirles a los que van a quedar, no se olviden de Dios. Lean la Biblia, sean fieles. ¿Quieren verme otro día? Sean fieles a Dios porque allá nos veremos. Pero hay personas que en los últimos días de su vida están peleando con sus familiares. Hay peleando por la herencia, recordando cosas que hicieron hace años en vez de perdonar y despedirse en paz. Una de las últimas cosas que David dice es lo que es más importante. Por supuesto, el versículo 5 en adelante es otra cosa, es otra cosa. Volvamos. Entonces, la instrucción es esa, pero hay un propósito, última parte del versículo 3, para que, dice, prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Obedece la Biblia, lee la Biblia, instrúyete en la Biblia, practica la Biblia. Ese es el consejo. Te va a ir bien. Ahora, el versículo 4 pues habla de una promesa. Dios dijo que si los descendientes de David son fieles a Dios, van a siempre gobernar. Ustedes saben de que después de Salomón se dividió el reino. Significa que Salomón no hizo bien su trabajo. No obedeció tanto. Pero eso hablaremos en unos minutos. Los versículos 5 en adelante también son consejos, recomendaciones, pero es para que le vaya bien. No te juntes con malas personas. Importante esto. Porque su reino iba a sufrir si es que dejaba con vida a unas personas que no deberían estar viviendo. Bueno, ese es otro tema. Podemos hablar de la justicia en otra ocasión. Pero no es el enfoque ahora. Siguiente, por favor. Ya cuando ella era rey, una noche está durmiendo y sueña a Dios, sueña con Dios, Dios le habla. Y en resumidas cuentas, estoy en capítulo 3 de Primera de Reyes, Dios le dice, pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Y las opciones que da la Biblia son, hubiera pedido larga vida. Y yo les decía a los niños, quizá para ustedes esto no sea importante, porque como son niños, piensan que les falta para ser viejitos. Pero les dije, piensen en sus padres. Sus padres quieren larga vida. ¿Por qué? Porque quieren verlos crecer. Los abuelos quieren larga vida porque quieren ver a sus nietos crecer. Claro, un niño no valora quizá tanto los tiempos de vida, un adulto más. Pero Salomón no pidió esto, no pidió larga vida.
Podía haber pedido riquezas. Yo quiero dinero para proyectos personales. Yo quizá hubiera pedido eso, pero no. Salomón no pidió riquezas. También otra opción era victorias militares. Victorias, que siempre será ganador, que la muerte de sus enemigos. Pero él no pidió eso. Y otra opción era gloria, fama. Aquí no hay muchos adolescentes, pero hoy en día quieren ser youtubers famosos, ¿verdad? Famosos, cantantes famosos. La fama, la gloria. Pero Salomón no pidió ninguno de esos, sino que pidió sabiduría, inteligencia. Y Dios se lo dio. Y Él le dio otras cosas también. Entonces, hay que saber pedir. Hay que saber pedir. Luego hablaré del saber pedir en base a este libro. Pidió sabiduría y le fue bien. Hay que hacer buen negocio. El buen negocio está en la sabiduría. Y la sabiduría, dice Proverbios, presumiblemente, algunos de esos proverbios provienen de Salomón. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si uno teme a Dios, y esto está aquí, obedeciendo su palabra, tendrá sabiduría. Le fue bien. Siguientes, por favor. Y luego tenemos algunos ejemplos de cuán bien le fue a Salomón. Cómo solucionó un problema difícil con las dos mujeres que peleaban por un niño. Y cómo Salomón solucionó ese problema. Luego vemos historias de cuán rico era, riquezas, tenías ahí leones de oro, muchas riquezas, caballos, placeres, porque había cantantes. Y si Salomón escribió Eclesiastés, como se cree, ahí dice cuánto disfrutó él de la vida, y quizá eso le desvió su corazón también, por buscar placeres, buscar riquezas, buscar tal. Y eso fue su problema. No cuando era joven, eso fue un problema ya cuando era mucho más adulto. Y ahí va. ¿Quieres ser fiel a Dios? No seas fiel solamente cuando eres jovencito, sé fiel toda tu vida. El problema de Salomón fue que poco a poco fue desviándose y le decía a los niños, no se puso ¿qué? El escudo y el casco. Porque el enemigo quiere atacar y no se puso el escudo. Siguiente, por favor, algo positivo también en Salomón es que construyó el templo, edificó el templo. Se le recuerda a Salomón por eso. Muy bueno. Muy bueno. Pero termina su relato con algo malo. Siguiente. Que es la apostasía de Salomón. Y vayan, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 11. Porque aquí va el problema de no ser fiel a la Biblia, a lo que Dios dice. No ser fiel. Porque Dios prohíbe en su palabra cosas que no debemos hacer porque nos va a ir mal. Y a Salomón le fue mal por desobedecer muchas instrucciones. Y en principal, la idolatría. Pero esa idolatría, apostasía, llevar a adorar a diversos ídolos, dioses, fue por casarse con mujeres que no temen a Dios. Por dejarse llevar por la belleza de las mujeres. Por dejarse llevar por el estatus. Presumiblemente, no es que Salomón sea, wow, qué mujeriego, qué amante de las mujeres. Lo más probable es que Salomón se casó con tantas mujeres porque quería tener paz. ¿Y cómo se logra la paz? Pues me hago pariente de los reyes vecinos. Y así esos reinos no van a atacarme porque de alguna manera somos familia. Dice el versículo 1, Primera de Reyes 11, de que el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras. Y se menciona algunas de ellas.
Moab, Amón, Edom, Sidón, Eteas. Versículo 2. Gente que Dios dijo en la ley que no te llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. Escuchen bien esto. La Biblia lo prohibía y Salomón había sido aconsejado de obedecer la Biblia para que le vaya bien, pero a Salomón le ganó más el amor, le ganó más el poder, le ganó más el placer, le ganó más el estatus. Decidió desobedecer a Dios. A estas, pues, dice, se juntó Salomón con amor. Y enumeran, y los niños se asustaron con la cifra, enumeran 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y como algún niño, los niños no saben qué es la palabra concubina, tuve que buscar un sinónimo, decir amante. ¡Oh! Y todos los asombrados. ¿Qué hicieron estas mujeres? Desviaron su corazón. Y cuando yo era viejo, las mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y mencionan una serie de cosas que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Cuando ya era viejo fue mucho más fácil. Como decir, Salomón, ¿me amas? Sí, te amo. Vamos a mi iglesia, le dije ya a los niños. Las mujeres dicen, vamos a mi iglesia. No, vamos a adorar a mi Dios. Y Salomón iba. Obediente. Siguiente, por favor. Dice Efesios 6:11, hagan frente a las artimañas del diablo, y esa es una artimaña. Una artimaña del diablo, una estrategia del diablo es lo que se conoce como yugo desigual. Es enamorarse y casarse, tener relaciones sexuales con personas que no tienen tu misma fe. Y hay personas que dicen, pero yo no voy a casar con él. Solamente ahorita, como amigos, como novios, pero no voy a casar. No, ni te debe gustar. Y los niños ahí, y un niño dijo, pero si no va a la iglesia, pues. Le tuve que hacer la ilustración. Es decir, a ver, venga un voluntario. Póngase abajo, yo estuve arriba, ¿no? A ver, yo te voy a jalar. De abajo hacia arriba. Pesaba el niño. No pude. Jálame. Me jaló. A ver, ¿qué significa esto? Tú eres cristiano y estás en un nivel más alto espiritualmente hablando, estás más cerca de Dios y va a ser difícil jalar a alguien, pero un no cristiano va a ser más fácil que te jale. En la prepa ECA una niña, cuando hablamos de ese tema, dijo, pero profe, mi tío era católico y mi tía evangélica, ahora están felices casados, allí están en la iglesia. Yo que conozco a esa pareja le dije, sí, eso pasó, pero pregunta a tu tío y a tu tía si dejarían que sus 2 hijos hagan lo mismo que ellos hicieron. Y no van a dejar, porque saben que no es correcto. Por favor, eso es una artimaña del diablo. Y lo vemos en Números capítulo 24, Números capítulo 25 y Números 31, cómo Balaam, un adivino, un profeta, aconseja a Balac, un rey madianita, diciendo, ¿tú quieres destruir al pueblo de Israel? ¿Quieres destruirlos? No puedo yo maldecirles porque he intentado y cada vez que quiero maldecirlos, mi boca los bendice porque yo pierdo el control de mi boca, quiero maldecir, pero de mi boca sale bendición. No puedo, pero te aconsejo que hagas esto. Para destruirlos, fácil.
manda a tus jóvenes más guapos, manda a tus mujeres más guapas allá, que los enamoren a estos israelitas. Y estas chicas y chicos le van a decir, vengan, con besos, abrazos, y les van a llevar, ¿quieres? ¿Quieres? Besos, abrazos, sexo, bueno, ¿quieres? Pero vamos a adorar a mi Dios. Y se fueron. Muchísimos. Y hubo una gran orgía idolátrica y sexual. Porque eso es la estrategia. En Apocalipsis va a decir lo mismo. La estrategia del diablo, no dice eso Apocalipsis, pero dice el consejo de Balaam fue llevar a la gente a la idolatría y a la fornicación. Me dirán, pero tenemos casos en los que nos fue bien. Es por gracia de Dios, hermano, hermana. Por gracia de Dios que algunas parejas que iniciaron mal persisten. Y algunos hombres y mujeres en esta iglesia llegaron a la iglesia y están fieles siendo yugo desigual, pero es por gracia de Dios. Pero saben de que comenzaron mal. Y saben de que no van a permitir eso en sus hijos. Y van a aconsejar a otros que no sigan esto. Pero también sabemos en nuestra iglesia tristes casos, ejemplos de personas que van a decir, es verdad, no debía hacer esto, porque eso me trajo tanta infelicidad y sobre todo desobediencia a Dios. Porque, ¿qué importa? Ay, lo amo, qué guapo es. Te vas a ir al infierno. Porque ¿qué prefieres más? ¿La carne? ¿La belleza? ¿El apellido que está bonito? ¿El estatus? ¿O quieres ser fiel a Dios? Hay que ser fieles a Dios a pesar de. Advertencia para las chicas y los chicos evangélicos, por favor. Tampoco se use la estrategia, si me amas, ven a mi iglesia. Porque quizá va a llegar, pero va a llegar por ti. Y cuando la relación se termine, igual como vino, se va a ir. Que venga por Dios. Porque si por ahí la relación se termina, un noviazgo, digamos, que no queremos, porque un noviazgo debe ser la preparación para el matrimonio. En la amistad se conocen las personas. Ahí es para conocer si te conviene o no te conviene. Ahí haces las preguntas, disimuladamente vas preguntando, aunque a veces no funciona tan disimulado, pero vas preguntando qué planes tienen de vida, cuál es su fe. Ahí vas preguntando y cuando ya entras al noviazgo, es porque estás seguro que te vas a casar con esa persona. Pero sucede casos en los que el noviazgo se rompe. Aunque se rompa el noviazgo, esta persona debe ser fiel a Dios. Pero que vengan por Dios, no por ti. Eso es una estrategia del diablo para destruir al pueblo de Dios. Pero ¿qué de los que ya están? Hay que hacer el examen. ¿Por quién estoy acá? ¿Por Dios o por la persona que amo? Ahora bien, amados hermanos, esto fue el problema de Salomón. ¿Por qué? Porque no siguió la Biblia. Porque no siguió la Biblia. Siguiente, por favor. Se cree que Salomón escribió Eclesiastés. Hay muchos que dicen que no, quizás no lo escribió, aunque Eclesiastés sugiere que sí. Dice ahí Salomón, yo fui rey sobre Jerusalén, etc. Cuando termina el libro de Eclesiastés, se supone, si escribió Salomón, lo escribió cuando ya estaba a punto de morir. Si es que lo escribió. Por eso pongo allá la supuesta porque
Hay duda de que Salomón lo dijo o no. La supuesta recomendación final de Salomón es: este es el fin de todo el discurso oído. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Porque Dios va a juzgarte todo lo que hagas. Y el todo del hombre es obedecer a Dios. Sus mandamientos, ¿dónde están? En la Biblia. Salomón no se puso la armadura de Dios. No cuidó su mente con la verdad. No se protegió porque no estaba ceñido de la palabra de Dios. Al principio sí, pero luego dejó. Cuidado, por favor, cuidado. No se requiere, le decía a los niños, que sean fieles aquí. Porque yo decía, ¿cómo se dice aquí? ¿Campistas o camperos? Camperos, dijeron, palabra muy rara para mí. Ya, camperos, niños camperos que vienen. ¿Y cuántos camperos han pasado? Y muchos de ellos han abandonado la iglesia. Porque no se requiere ser fieles a Dios solamente cuando seas niño, adolescente, joven, sino fieles a Dios toda la vida. Y para ser fiel a Dios necesitas luz en tu vida. Y dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En este mundo de oscuridad, ¿qué cosa requerimos? Luz. Luz, y la luz está aquí para poder vivir correctamente. Ahora bien, mes de la Biblia. Voy a terminar con esto. Mes de la Biblia. Siguiente, por favor. Ahí tenemos el mapa del continente americano. Mes de la Biblia. Agosto, septiembre. Agosto, septiembre. Pregunta del millón. Bueno, en México, Guatemala y otros países se celebra en agosto, pero en otros países en septiembre. ¿Por qué? El 30 de septiembre del año 420 muere el traductor bíblico Jerónimo. Jerónimo es el que tradujo la Biblia al latín, que luego se conoce como la Vulgata. Entonces el mundo católico y también muchos protestantes reconocen a Jerónimo como un gran traductor de la Biblia. Y en su honor se celebra en septiembre el mes de la Biblia. El 28 de septiembre de 1569, Casidoro de Reina publica en español la Biblia del Oso. Y por eso el mundo protestante de habla hispana también celebra en la mayoría de los países septiembre, el mes de la Biblia. Pero ¿qué pasa con México, Guatemala y otros países? Es que aquí son bien patriotas. ¿Qué es? México, grito de guerra, ¿verdad? Muy patriotas. ¿Qué hicieron los líderes de antaño? Quizá con sabiduría decidieron cambiar el mes, porque si no iba a tener problemas con el patriotismo mexicano. Lo cambiaron a agosto. Esa es la razón por qué en agosto se celebra en esta parte del mundo y en otras partes en septiembre. Siguiente, por favor. Los líderes evangélicos, estamos hablando del siglo pasado, cuando decidieron que agosto sea el mes de la Biblia, lo hicieron con varios propósitos. Uno, para que este mes de agosto sea el mes para orar por las traducciones de la Biblia. ¿Por quiénes se ora? Por los traductores indígenas, por los misioneros traductores. Se ora para que haya provisión, para que Dios cuide a todos los que están involucrados en la traducción. Y en esta iglesia hay que orar también por la traducción de la Biblia en México y en otros países del mundo. No, todavía no. Segundo objetivo, que en este mes se hacen concursos bíblicos en muchas iglesias para ver quién memorizó más textos bíblicos, porque es el mes de la Biblia. Concursos bíblicos. Y los niños van a dar su presentación hoy, el próximo domingo, al final, el último domingo, las mujeres van a recitar. Es el mes de la memorización más profunda de la Biblia. El tercer objetivo es divulgar. O sea, se compra Biblias y se regala a la gente.
Es el mes donde más se regala Biblia, donde más se compra, se divulga la Biblia. Y el cuarto es ofrendar. En algunas iglesias, todo el mes de agosto, todas las ofrendas, no diezmos, ofrendas del mes de agosto se juntan para enviar a la Sociedad Bíblica Mexicana o alguna asociación como UNTI, la Unión de Traductores Indígenas de México, u otra organización. En otras iglesias solamente el último domingo se junta dinero. En otras iglesias, además de la ofrenda, se saca un porcentaje y se envía a ellos. Porque es el mes donde las iglesias evangélicas hacen todo el esfuerzo para apoyar en este ministerio. Ahora, algo paréntesis acá. Como en toda organización es un problema esto, que el dinero que se junta no va del todo para ese objetivo. Mucho de ese dinero se va para cuestiones administrativas. Esa es la gran crítica que se hace. Por ejemplo, a World Vision, que es una organización cristiana que ayuda a niños pobres. World Vision, casi el 70-80% del dinero que recauda se va para pagar director, secretaria, comprar terreno, climas, y para ayudar a los niños poco. Eso sucede con casi todas las organizaciones, cristianas o no. Habría que evaluar allí si realmente estamos cumpliendo bien el objetivo o no. En la traducción bíblica sucede lo mismo. Cuando antes me pagaban los boletos, me compraban los boletos para ir a Paraguay o a Colombia y se encargaba una organización de Paraguay, ellos buscaban precios baratos para los vuelos. Por eso es que yo muchas veces tenía que ir en bus, y yo lo pagaba a Guatemala y de Guatemala tomaba el avión. Y allá cubrían todo lo más barato posible para ahorrar, para juntar. Pero ahora están organizando unos de Estados Unidos, que ellos no saben cómo es aquí. Y yo dije, mira, ir a Guatemala y regresar me toma mucho tiempo. Así que si se puede, boleto desde Tapachula, por favor. Y me dijeron que sí. Solamente que en septiembre no pude viajar a Paraguay, no voy a poder por falta de presupuesto. Pero la crítica de May es, ¿por qué no cuidan el dinero? Porque los 2 últimos vuelos que hice fueron con Aeroméxico. Y Aeroméxico es caro. Ahora, estamos hablando solamente de Tapachula, Ciudad de México, ida y vuelta. Pero los otros vuelos, sí, a veces es cuestión de administración y a veces los misioneros se dan una buena vida, ¿no?, con ese dinero. Pero nuestra tarea no es de alguna manera criticar qué hacen con el dinero o buscar una forma para que sea más viable este ministerio de la traducción de la Biblia. Siguiente, por favor. La imagen que viene es cuando estuve en Colombia hace poco. Y la siguiente imagen, por favor. La siguiente. No, perdón, antes. Estamos en el mes de la Biblia. Aquí. Voy a leer algo. El indio Cachiquel, le decía Cameron Townsend, el indio Cachiquel se enfadó cuando Cameron Townsend le ofreció un folleto en español. Cameron Townsend era un misionero que estaba ofreciendo libros en español en Guatemala. Y el indio le preguntó, ¿tiene algo en Cachiquel? No tengo ninguno, respondió. El Cachiquel dijo, bueno, si su Dios es tan grande, ¿por qué no puede hablar mi propia lengua? Si su Dios es tan grande, ¿por qué no puede hablar mi propia lengua? Y ahí comenzó el movimiento para traducir la Biblia a lenguas indígenas con Cameron Townsend. Y con el tiempo, fundó el Instituto Lingüístico de Verano y fundó la Asociación Wycliffe. Estamos hablando de 1920, por allí. Y Cameron Townsend estuvo aquí en Chiapas, y en México, bueno, otros países. Ahora bien, los 2 primeros alumnos, uno de los 2 primeros alumnos que tuvo Cameron Townsend, uno de ellos se llamó Ed Siwulka, que luego fue a Guatemala, Huehuetenango, a traducir la Biblia.
tuvo varios hijos. Y uno de los hijos de Ed Cibulka es Pablo Cibulka, el rector emérito del CETECA. Y ahí vienen otros que van a seguir trabajando con la familia. Había otro que se fue a Venezuela que se llamó Tugui. Hizo su famoso diccionario griego-español Tugui, traductor bíblico. Tuvo su hijo y ese hijo traductor de la Biblia al náhuatl allá en Veracruz. Y tuvo varios hijos y una de ellas es la famosa Super Holly. Y May dice, qué vergüenza para la familia que todos son traductores de la Biblia y ella como que abandonó la fe. Hay que crear también una familia que ame la Biblia y la traducción de la Biblia. Cuando Cameron Townsend fue invitado al Salón Oval de la Casa Blanca y explicó todo lo que estaba haciendo con el presidente Nixon, Nixon le dijo, ¿y qué te puedo ayudar? ¿Qué hubieran pedido ustedes al presidente de Estados Unidos si es que tuvieran algo que pedir? Aviones, dinero para imprimir Biblias. ¿Saben lo que pidió este hombre? Una carta del presidente pidiendo que los estadounidenses se unan a la traducción de la Biblia como voluntarios. 250,000 voluntarios. Porque es más importante que el dinero y todas las comunidades, personas que amen a Dios y quieran que la Biblia sea difundida a todas las lenguas. Siguiente, por favor. Eso es cuando estuve. Siguiente, en Colombia. He pixeleado allí algunas personas, o sea, he puesto color amarillo para no mostrar sus rostros, porque así nos han pedido. Porque estas personas sufren persecución por traducir la Biblia. Les botan del trabajo, sufren fuerte persecución allá en Colombia por traducir la Biblia. Y déjame decirles que en algunas partes de México también sucede lo mismo. Y qué privilegiado tenemos nosotros que la Biblia, la palabra de Dios, Dios nos habla en nuestro idioma y no lo valoramos. Tenemos Reina Valera 60 y otras versiones en español y no lo valoramos. Pero hay hermanos en alrededor del mundo que no tienen a veces ni siquiera un capítulo de la Biblia en su idioma. Y Dios es poderoso para hablarlos en su idioma. En este mes de la Biblia, amados hermanos, oremos por los traductores. Oremos por todas las personas involucradas en este mundo. Si podemos, también difundamos, compremos una Biblia y regalemos a alguien. Si podemos, memoricemos más. Si podemos, ofrendemos. Pidan el número de cuenta. Ahí, en este mes de la Biblia es el mes de recolección de dinero. Ahí van aquí cerca, a 2 cuadras, está la Casa de la Biblia, de las Sociedades Bíblicas Unidas. Pidan el número de cuenta, den su ofrenda. Si quieren ayudar a los traductores indígenas, que se llama UNTI, pidan número de cuenta. Pero hay que hacer más. Y concluyo esto, ¿qué importa si das o no das? ¿Qué importa si memorizas o no memorizas? ¿Qué importa si regalas Biblias? Es más importante, sin dejar de hacer lo otro, ser fiel a Dios obedeciendo la Biblia. Y no sean como Salomón, que fue bien al principio y terminó mal. Sean fieles, amados hermanos, seamos fieles. Oremos. Señor bendito, muchas gracias. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque tenemos la Biblia en nuestras manos y tú nos animas a leerla, a vivir a ella. Nos va a ir bien en la vida. Gracias, Señor. Muchas gracias. Ayuda a tus hijos e hijas a ser fieles a ti siempre, Padre. Gracias. Bendice sus vidas. Oramos en Jesucristo. Amén.